Ya, entonces chicos, una ecuación de segundo grado se llama de segundo grado. ¿Por qué? Porque van a tener dos soluciones. Dos soluciones. Ya, la ecuación es también llamada cuadrática. ¿Por qué? Porque la incógnita está elevado al cuadrado. Ya, está elevado al cuadrado. Una ecuación de segundo grado tiene la forma, como estás viendo aquí, de esta forma. De amarillito. Tiene la forma, ¿no? Que dice la fórmula general AX. Voy a ponerle la incógnita o la variable con otro colorcito ya. Al verde. X cuadrado más BX más C. Y todo eso igual a 0. Igual a 0. Ya. Entonces tiene esta forma. Como les digo, va a tener lo que llaman dos raíces o dos soluciones. ¿Ya? X1 y X2. ¿Ya? O sea, dos soluciones tiene. Toda ecuación, ahora este de aquí es diferente, dice, de 0. Claro, porque si fuese 0, 0 por cualquier valor sería 0. Entonces prácticamente estamos hablando de, si fuese A igual a 0, solamente hablaríamos de BX más C, es decir, de una ecuación de primer grado, ¿no? Y es por eso que nos recalcan que el valor A tiene que ser diferente de 0. Diferente de 0. Por esa apreciación, ¿no? Porque si fuese igual a 0, estaríamos hablando no de una ecuación cuadrática, sino de una ecuación lineal. Ya, chicos, y ya. Recargando eso, tenemos dos, ¿qué más tenemos? Dos soluciones, ¿no? Dos soluciones. O dos raíces, X1 y X2. X sub 1 o X sub 2. Pues ahí están las dos soluciones. Ya, ahora, propiedades. Tenemos dos. Suma de raíces y producto de raíces. A ver, espérate. Ya. Entonces ya tenemos ahí, ya sabemos cómo tiene la forma nuestra ecuación. Ahora vamos a ver la suma de raíces. Ya, la suma de raíces. Vamos a hacer un ejemplito, ¿ya? Para ver lo que es suma de raíces y producto de raíces. Ya, a ver, una ecuación. Entonces ya vemos que tiene esa forma. Vamos a poner una ecuación cuadrática ya con numeritos. A ver, por ejemplo, a ver, 2x cuadrado más, a ver, un poco más sencillo aquí, más 2x más 1, más 1, igual a 0. Entonces, la solución de una ecuación cuadrática puede ser, ¿qué cosa? De una forma, ¿no? El llamado aspa simple. A lo que haces así, ¿no? Allá, x por x. Aquí sería 1 por 1, ¿no? Ahora, como su símbolo es más, entonces puede ser aquí más y más. Más por más, ¿no? Ley de signos. Y aquí vamos a hacer lo que llamamos el aspita, pero aspita por aquí nos tiene que dar el medio, es decir, x por una, x, más x por una, x. ¿Esa suma cuánto es? X más x es 2x. Y esto es lo que está en el medio, ¿no? Ahí se dice que se cumple, es decir, que esto de aquí
es un factor, este de aquí es otro factor, y si cada uno es un factor, x más 1 es un factor, el x más 1 también, el otro también es el otro factor, ¿no? Eso es igual a 0, ¿no? Si cada uno es un factor, entonces cada uno te va a dar a una raíz. Es decir, el primero debe ser 0 o el segundo debe ser 0. Claro, pues, ¿no? Imagínate dos números multiplicados que nos den 0. Uno de ellos tiene que ser 0. O el primero o el segundo. Del primero, ¿qué vamos a decir? Que el x más 1 es igual a 0. ¿No? Y allí, ¿cuánto nos sale x? Menos 1. En el siguiente también, ¿no? En el siguiente también, sí. El primero es igual a 0 o el segundo. El segundo también es x más 1, también es en este caso, ¿no? Y ahí otra vez nos sale el otro raíz, que es igual a x igual a menos 1. Pues ahí están las dos soluciones. Las dos soluciones. ¿Ya? Ahí están las dos soluciones. Es decir, fíjate acá. La raíz primera del x sub 1 es menos 1 y x sub 2 es menos 1 también. Tienen la misma, x1 y x2 son iguales, ¿no? Igual a menos 1. Y entonces, ¿cuál sería la suma de raíces? La suma de raíces, ¿qué sería? Menos 1 más menos 1. ¿Cierto? Y acá más por menos, acá sería más por menos es menos. Es decir, menos 1, ¿cuánto es esto? Menos 2. Esa sería la suma de raíces, ¿no? La suma de raíces. Producto de raíces, ya pues, menos 1 por menos 1, ¿no? Menos 1 multiplicado por menos 1. ¿Cuánto es eso? Menos 1 por menos 1. Menos 1, pero positivo, ¿cierto? Menos 1, pero positivo. Menos por menos es más. Ya. Diferencia de raíces, entonces sería menos 1, pero menos. La otra raíz es menos 1. ¿Y ahí qué sería? Menos con menos, más, ¿no? Entonces queda más y acá sigue siendo menos 1. ¿Cuánto es esto? Menos 1 más 1, 0. Es decir, en la diferencia de raíces nos salió 0. Esos son los 10, chicos. Entonces, ahí tenemos la suma de raíces, sumamos las raíces, el producto de raíces y la diferencia de raíces. Ahora, ¿para qué será eso? ¿Para qué nos servirán la suma, el producto y la diferencia de raíces? Para hallar la ecuación misma. Ya, vamos a ver ejemplitos donde tenemos las raíces y vamos a tener lo siguiente. Tenemos la ecuación general, ¿cómo es? Es un x cuadrado más x más c, ¿no? Igual a 0. Ya. Así, de esta forma, ¿no? Ahora, acá está el c, acá está el x cuadrado. Ya, lo que va a ir aquí, chicos, es el producto de raíces. Ya, el producto de raíces. Aquí va a ir el producto. En la parte C va a ir el producto. Bueno, voy a tipearlo ya. Aquí va a ir, ¿qué cosa? Producto de raíces. Raíces, ahí. Entonces, a ver. Espérate, debe decir producto. No, producto de raíces.
Ya, entonces ahí va el producto de raíces. En la parte C. Ya. Está más de rojito, hay que ponerle el más, el símbolo más. Está más. Acá está la igualdad. También hay que cambiar de colorcito. Y acá está el X. Y aquí va a ir la suma, ¿ya? Aquí va la suma de raíces. Suma raíces. Suma de raíces. Es decir, chicos, a ver, vamos a poner un poquito más grande. Es decir, que si nosotros tenemos las raíces, puedo hallar la ecuación. La ecuación donde está, fíjate que a ver, compararíamos, ¿no? Espérate, acá voy a- compararíamos, a ver, con... Fíjate acá, la parte de acá, la fórmula general o la forma genérica de una ecuación es ax cuadrado más bx más c, ¿no? Y aquí, si nosotros ya tenemos las raíces, podemos decir que el b es la suma de raíces, el c es el producto de raíces. Es decir, si nosotros tenemos las raíces, podemos llegar a retroceder y ver y tener la ecuación, ¿no? La ecuación. A ver, pongamos en el ejemplo que tenemos acá. Tenemos las dos raíces, x1 y x2. Y es -1 y -1. Entonces, si yo tuviese ya las dos soluciones, ¿cómo yo hallaría mi ecuación? Fácil, pues, ¿no? Hallaría mi ecuación. Dice que acá va a ser igual a 0 y acá va a ir el producto. ¿El producto cuándo sería? -1 con -1, eso es 1, ¿no? 1. Más x y aquí va la suma. La suma de raíces. Y la suma de raíces es -1 menos 2. Entonces acá va a ir, entonces aquí está. Acá tiene que ir menos. Ya, entonces acá menos. Aquí va la suma de raíces, ¿no? ¿Cuánto sería la suma de raíces? Aquí nos salió -2. Menos 2. Y aquí va el x cuadrado. Y vamos a ver si cumple. ¿Cuánto sería aquí? A ver, resolviendo, esto sería x cuadrado. Menos por menos sería más 2x más 1. Eso debe ser la ecuación. ¿Es correcto? Sí, ¿no? Fíjate acá. Esta es la ecuación. Y coincide con lo que hemos hallado a partir de sus dos raíces. Coincide. Coincide, ¿no? Entonces, teniendo las raíces podemos llegar a la ecuación. Ya, y para eso es lo que se necesita la suma y el producto de raíces. Y chicos, a ver, y con los ejemplitos vamos a entender. Y a ver, esto está en página 93. 93. Ya, entonces más o menos ya tenemos la noción de qué cosa, de cómo es una ecuación cuadrática, ¿no? Y a ver, acá dice saberes previos. Dado el polinomio, ahí tenemos el polinomio, el coeficiente es x al cuadrado, sí, pues no, el coeficiente es la que tiene el mayor, ¿no? El coeficiente sería su exponente mayor, de eso sería 2 en este caso, ¿no? El coeficiente de x, ¿cuánto sería? De x, su coeficiente es 1.
¿no? Es el exponente prácticamente, el coeficiente, ¿no? El coeficiente, acá dice, el término independiente sería lo que no tiene ninguna variable, es decir, esto de aquí. Entonces, el término independiente sería p menos 2. ¿Por qué? Porque esto sí está elevado, está acompañado por la variable x. El único que no está acompañado es esto de aquí. Entonces, eso es el término independiente. Estos son polinomios. El coeficiente de x al cuadrado es 9. Entonces, n es... El coeficiente de x al cuadrado es 9. Entonces, no. El valor del término sería... Acá está mal la tipiada. Es decir, lo que me está diciendo es que esto de aquí es 9. Es decir, el 2n menos 2 dice es igual, no menos 1, ¿no? Menos 1. Es 9, dice. Eso dice es 9. Y nos pide hallar el valor de n, pues. El valor de n. Pues acá lo voy a hacer. 2n va a ser igual a 9, que está con menos, pasaría con más. Y aquí quedaría 2n es igual a 10. Y obviamente que está multiplicando el 2, pasaría a dividir. Sería 10 entre 2, 5. Y entonces acá el n, ¿cuánto vale? 5. Aquí también. El n dice que va a ser 21 aquí. Entonces el m más 1 es igual a 21. Y pues ahí nada más. El 1 está sumando, pasaría a restar, quedaría 21 menos 1, quedaría 20. Entonces, ¿cuándo nos sale el n? 20. Eso nada más era ahí. Bueno, esos saberes previos, como diciendo que tiene que saber cuál es el coeficiente, eso no. Ya, a ver. Esta es la clase. Lo que supuestamente es de ecuaciones de segundo grado. Dice, relacionar correctamente la ecuación x cuadrado menos 5 más 3 igual a 0 tiene como suma de raíces. ¿Cuál es la suma de raíces? Primero tenemos que hallar las raíces para luego sumarlas y ver cuál es el resultado, ¿no? Entonces, primero tenemos que hallar las raíces. ¿Cómo hallamos las raíces? Podemos hacer aspa simple, ¿no? Podemos hacer aspa simple. ¿Es la única forma? No. También se hace con una ecuación general. Ya, pero parece que es aspa simple nada más. A ver, entonces ponemos la ecuación, que es x cuadrado en menos 5x menos 5x, eso más 3. Más 3. Eso igual a 0. Ya, entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Aspa, ¿no? Aspita simple podemos hacer. O, si no nos sale aspa, tenemos que hacer la fórmula general. Ya. Creo que acá no va a salir, porque los únicos números que multiplicados nos den 3 es 3 y 1. Y aquí nos va a salir, ¿qué cosa? 4, pues, ¿no? La suma lo mucho va a ser 4. Y no va a salir 5. Entonces no va a cumplir nuestra aspita simple. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Ahí se aplica lo que llamamos la fórmula general. Y ya, ahí. Entonces, ojo, ojito aquí. Cuando no podemos hacer aspa simple, no cuadra el aspa simple, como se diría, vamos a aplicar la fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general? Es esto. Tenemos la ecuación general, ¿no? Igual a 0. Su fórmula general, dice chicos, o sus, sin necesidad de aplicar aspa simple, va a ser de esta forma. El X. Sabemos que va a tener x1 y x2, ¿no? x1 y x2. Su solución va a ser la siguiente, va a ser menos b más raíz cuadrada
raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2 veces a. Y el siguiente solución va a ser menos b, en este caso aquí va a cambiar menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces a por c. Todo sobre 2 veces a. ¿Ya? Es decir, ¿en qué ha variado de la primera solución con la siguiente? En el signo, ¿no? En el signo. Mientras que acá es menos, y acá es más. Ahí están las dos soluciones. Ahora, el de aquí que voy a sombrear, ese tiene un nombre. A este se le llama discriminante. Y se simboliza de esta forma. ¿Cómo se llama, chicos? Discriminante. 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 ¿No? Ya. Entonces, ¿la discriminante qué es? La discriminante es b cuadrado menos 4 veces a por c. Eso es la discriminante. Ya. Entonces, esa formulita aplicaríamos, pues, ¿no? Esa formulita. Entonces, como tenemos acá, a sería 1, ¿no? Si igualamos a nuestra fórmula general, a sería 1, b sería menos 5 y c sería 3. Entonces, ¿a cuánto va a ser x1? Por primera solución va a ser a menos b. Menos b. Como b es menos 5, sería menos 5, ¿no? Más raíz cuadrada de b cuadrado. B es menos 5, sería al cuadrado, sería 25, ¿no? 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, porque es b cuadrado. Luego que viene, menos 4 veces dice a. ¿A cuánto vale? 1, ¿no? Fíjate, a vale 1. Si comparamos este valor con este, es 1, ¿no? Por c, dice, no, a por c. La fórmula dice que es 4 veces a por c. ¿C cuánto valdría esto de acá, no? El término independiente, que sería 3. Y eso todo sobre 2 veces a. Y sabemos que a vale 1. Y operaríamos, ¿cuánto sale el valor de x1? Menos por menos quedaría 5 positivo más raíz cuadrada de 25 menos 3 por 4, 12, ¿no? 25 menos 12. ¿Cuánto es 25 menos 12? Sería 13, ¿no? Si no me equivoco. 13, entonces va a quedar raíz cuadrada de 13. Sobre 2, porque 2 por 1 es 2. Ese es el x1. Y vemos que el x2 es con signo cambiado, ¿no? Es decir, x2 es igual a 5 menos raíz cuadrada de 13 sobre 2. Ya, esas serían las dos soluciones de esa ecuación. ¿Qué nos pide? Nos pide de como suma de raíces, la suma de raíces. Entonces sumaríamos, pues. Sumamos. Cuando sumamos, ¿qué se va a ir? Positivo con negativo, ¿no? Y lo único que me va a quedar es el 5 medios más 5 medios. ¿Está bien? Suma a ver los dos. Lo único que se van a ir es este de aquí con este de aquí, porque uno es positivo y el otro es negativo. Lo que va a quedarnos aquí es el 5 medios y abajo también el 5 medios. ¿Cierto? Entonces, esos dos voy a sumar. 5 medios más 5 medios sería 10 medios. Y 10 medios es 5. Es decir, la suma de raíces en este caso es 5. Es 5. A ver, entonces relacionemos. Relacionamos, tendríamos que este de aquí es D, ¿no? Siguiente ecuación, x cuadrado menos 2x tiene como producto de raíz. Vamos a ver. Esto sí creo que sale por aspa simple, no es necesario aplicar el método en la ecuación general, ¿no? Porque, a ver, vamos a copiar ya. Dice x cuadrado
menos 2x más 1 igual a 0. No, y esto sí, no. Esto sí, si hacemos aspa simple, eso es 1 es 1 por 1, ¿no? 1 por 1. X cuadrado es x por x. Y para que me salga en negativo tendría que ser menos por menos también, ¿no? Menos por menos, más. Y ahí hago mi aspita. Y tiene que salir esto de acá. Les veamos. X por menos 1, menos X. X por menos 1, menos X. ¿Cuánto sería aquí? La suma menos X, menos 2X. Y es justamente lo que sale aquí, ¿no? Entonces sí está correcto ese método del ASFA, ¿no? Entonces diríamos que esto de aquí es un factor y esto de aquí es otro factor. Allá, entonces tenemos dos factores, ¿no? X menos 1 es un factor y el otro x menos 1 también es un factor. Eso igual a 0, ¿no? Ah, ya, profe. Si x menos 1 es un factor, entonces x menos 1 igual a 0, ¿no? ¿Cuánto sería el x entonces? X que están el menos 1 está restando, pasaría con más. X sería 1. Allá. X menos 1 es un factor, entonces su solución es x igual a 1. Igualito aquí, ¿no? O el siguiente tiene que ser 0. Entonces diríamos también que el x menos 1 es el otro factor. Obviamente acá también nos va a salir igual a 1, ¿no? Entonces ahí tenemos las dos soluciones, x1 y x2, que salen igual, 1 y 1, ¿no? ¿Qué nos pide? Nos pide, a ver, lo subrayamos, nos pide producto de raíces, es decir, vamos a multiplicar 1 por 1, aquí es 1 por 1, ¿no? Las dos raíces multiplicamos, x1 y x2. 1 por 1, 1. Allá el producto de raíces, entonces, ¿cuánto nos sale? El producto de raíces, profe, nos sale 1. Es decir, esto sería la C, ¿no? Esto sería la C. El tercero dice la ecuación x cuadrado más b más 1 por x menos 3 igual a 0 tiene como raíces simétricas. Tiene raíces simétricas. Ahora, ¿qué es raíces simétricas? Raíces simétricas, chicos, es... A ver, ¿qué es simetría primero? Simetría se viene de esto, ¿no? Que es un plano cartesiano. Si nosotros retrocedemos aquí, acá sería 1. Digo, menos 1, ¿no? Y aquí sería 1. Aquí sería 2. Aquí sería 2. Menos. Entonces aquí, lo simétrico es esto, chicos. Mientras que uno puede ser de aquí la misma distancia, para acá, para la derecha y la izquierda, ¿no? Estos dos son simétricos. Ya, estos dos también, porque va a ser la misma distancia. Menos 2 para allá, acá es positivo, ¿no? Me he equivocado. 2 positivo. Y eso es lo simétrico, es decir, mientras que uno tiene que ser 2, el otro tiene que ser menos 2. Si acá es menos 10, pongámosle, acá tiene que ser menos 10. Para que tengan la misma distancia, por eso se dice simétrico. Como un espejo, ¿no? Como un espejito que para allá y para acá es lo mismo. A eso se llama simetría. Entonces, lo que me está diciendo es que si un valor es 3, el otro debe ser menos 3 prácticamente. No es lo que me dice cuando me dice raíces simétricos. Ya, chicos, ya sabemos que es raíces simétricos. Ya. Entonces, nos dice que esa ecuación tiene raíces simétricos. Es decir, si hay una raíz, la siguiente debe ser su negativo o su positivo, ¿no? Entonces dice hallar el valor de B. Y le vamos a copiar ya. A ver, por aquí. Vamos a borrar esto. Porque tal se está grabando, entonces lo pueden copiar. Y vamos a copiar la ecuación. La ecuación es x cuadrado más b más 1 multiplicado por x menos 3, ¿no? Menos 3.
igual a 0. Ya, entonces nos dice que tiene raíces simétricos. Entonces, sí, ya sabemos qué significa simétrico, ¿no? Entonces, hallemos una sola raíz, pues, chicos. Hallemos una sola raíz. Sabemos que aquí, esto de acá, ¿qué es? Esto de acá es producto de raíces, ¿no? Y esto de acá, ¿qué es, chicos? Suma de raíces, es decir, x más 1, x más 2. Eso es por la teoría, ¿no? Por la propiedad. Entonces sabemos que esto de aquí es la suma de raíces y esto de aquí es el producto de raíces. Pero sabemos también, como nos dicen de dato, que tiene simétricos, es decir, x1 debe ser igual a ¿qué cosa? A menos x2. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque son simétricos. Ya les he dicho que si acá es 2, acá debe ser el otro, debe ser menos 2. La otra raíz, ¿no? Eso significa simétrico. Entonces ya tenemos eso más. Entonces, diríamos acá, si reemplazaríamos aquí, ¿cómo sería? Acá sería x1, x2, ¿qué es? X menos 2, ¿no? Menos x1 al cuadrado. Entonces acá que nos sale menos x1 al cuadrado. ¿Está bien? Porque uno es x y el otro es el negativo. Entonces acá si multiplicamos positivo con negativo, nos sale negativo, pero en un solo x, ¿no? x1 al cuadrado. Ya, ahora aquí, si es simétrico, suma de raíces, ¿qué sería? 2 menos 2, ¿no? ¿Está bien? Como un valor es, pongámoslo 3. El otro valor es menos 3, ¿cierto? Y si lo sumo, ¿cuándo sale? 0, pues, ¿no? Es decir, siempre va a salir 0. Es decir, aquí la suma de raíces es 0. ¿Está bien? La suma de raíces es 0 en raíces simétricas. Entonces ya tendríamos el valor, pues. ¿Por qué? Porque ese 0 es igual a b más 1. B más 1. Entonces el positivo está sumando, pasaría a restar, ¿no? Entonces b vale menos 1. Ya está. Entonces, ¿cuánto es el b, chicos? El b vale menos 1, ¿no? Ya, obviamente, esto ya nos tiene que salir por descarte esto A, ¿no? Pero veamos si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Si es cierto. A ver. La ecuación ax cuadrado más 3x menos 5 tiene raíces recíprocas. ¿Qué es la reciprocidad? Ya veo. Entonces, ¿qué es la reciprocidad? Mientras que raíces simétricas significaba eso, ¿no? Mientras que uno es 2, el otro es menos 2. Si es 3, es menos 3, ¿no? Esas son raíces simétricas. O sea, uno es positivo, el otro es negativo. Ahora, en recíprocas es, sí, si una raíz es, pongámosle 5, la otra raíz es su inversa prácticamente, un quinto. Si una raíz es, pongámosle 2 tercios, la otra raíz es su inversa, es decir, 3 medios. Eso es recíprocas. Ya, chicos, esto se llama reciprocidad. Raíces recíprocas. A ver, recíprocas. Ya, tomen nota. Si una raíz es 5, es la inversa, ¿no? Entonces, a ver, un ejemplito más, ¿ya? Un ejemplito más. Ah, profe, si una raíz es, pongámosle un séptimo, ¿cómo sería la otra raíz? La otra raíz sería 7. A la inversa, ¿no? Y 7 un séptimo, el otro es la inversa.
Ya, recíprocas, las raíces recíprocas. Ya. Entonces, ya sabemos qué son raíces recíprocas. Entonces vamos a copiar. Dice que a x cuadrado más 3x menos 5 tiene raíces recíprocas. Allá nada dice. Entonces, primero voy a hacer mi artificio, chicos, porque voy a dividirlo todo entre A. Entre A, entre A, entre A, entre A. Entonces, ¿acá qué va a salir? A entre A solamente va a quedar x cuadrado más. Aquí, ¿qué quedaría? 3 veces 3 sobre A, ¿no? X. Menos 5 sobre A. Igual a qué cosa? A sobre 0. 0, pues. Entonces, ahí tenemos ya qué cosa? Lo que teníamos, una ecuación, ¿no? Donde esto de aquí era la suma de raíces, ¿no? Suma de raíces. ¿Y esto qué era? El producto de raíces. El producto de raíces. ¿Cierto? Ahora, lo que tenemos de dato es que esas raíces son recíprocas. Es decir, si es 5 la raíz, el otro es un quinto. ¿Y su producto cuánto sería? 5 por 1, 5. 5 entre 5, 1. Es decir, chicos, en una reciprocidad o en raíces recíprocas, ¿qué va a ser? El producto va a ser 1. Ya, el producto va a ser 1 en raíces recíprocas. Es decir, ¿esto qué tiene que ser? O con otro color ya. ¿Esto qué tiene que ser? ¿Esto qué tiene que ser? 1, ¿no? Porque es producto de raíces. Y como son raíces recíprocas, el x por 1 y el x por 2 tiene que salir 1. ¿Por qué? Porque me dicen que son raíces recíprocas. ¿No? Prácticamente estoy comprobando la capa, ¿no? Si una raíz es 7, la otra es la inversa. La inversa. Y si esos dos los multiplico, ¿qué quedaría? 7 por 1, 7. 7 entre 7, 1, pues, ¿no? Entonces, las raíces recíprocas, el producto es 1. Entonces, de ahí me sale el valor, ¿no? Entonces, esto tiene que ser 1. El menos 5 sobre A debe ser igual a 1. Entonces, la que está dividiendo pasaría a multiplicar A por 1. A por 1 es A. Ya, ahí entonces, ¿cuánto saldría, chicos? Ya. Ahí, el A que está dividiendo pasaría a multiplicar, sería 1 por A, A. Y aquí me quedaría el 5, ¿no? Menos 5. Entonces, ¿cuánto sale ahí? A vale menos 5. A vale menos 5. ¿Será correcto? Vamos a ver. Sí, ¿no? La parte cuarta dice que nos tiene que salir menos 5. Si es correcto, entonces. Ya, chicos, entonces, repasando, a ver. A ver, en ese problema ha habido varias cositas. Vamos a repasar, a ver. Nuestra ecuación ecuación cuadrática general tiene esta forma, ¿no? X cuadrado, y el colorcito. Nuestra ecuación cuadrática o de segundo grado es así, x cuadrado más, acá vamos a poner A ya, A, B, X, C, y aquí igualdad acá, más, igualdad. Tiene esta forma. Toda nuestra ecuación tiene esta forma, AX cuadrado. Ya entonces vamos a recordar todo lo que hemos visto en este problema. Entonces, nuestra ecuación general tiene esta forma, ¿no? A, x cuadrado más bx más c. Ya. Ahora, aquí esto va a tener lo que se llaman soluciones o raíces. ¿Cuántas va a tener? Dos. Dos raíces, ¿no? O soluciones. Dos raíces o soluciones. Estas son las dos, x1 y x2. Entonces,
Tenemos dos cosas, una propiedad es la suma. Ya. Cuando esta ecuación, chicos, tenga esta forma, vamos a dividirlo entre A, tenga esta forma, X más entre A, ¿ya? Entre A, entonces se va a ir a allá, acá va a quedar B sobre A, por X más C sobre A. Cuando tiene esta forma, es decir, el primer valor aquí, el A, prácticamente es 1. Cuando es esta forma, ahí vamos a tener que esto de aquí, el término independiente, va a ser el producto de raíces. Aquí va a estar el producto de las raíces. Sabemos que x1 y x2 son sus raíces o soluciones, ¿no? Tiene 2, porque es una cuadrática. Entonces, aquí va a ir el producto. Producto de esas raíces. Y aquí va a ir, ¿qué cosa? La suma. Suma de esas raíces. De esas raíces. ¿Cuáles son las raíces? x1 y x2. ¿Ya? Eso es lo que va a ir ahí. Cuando tiene esta forma, chicos, pero si acá hay un valor, por eso que hacía el artificio de dividirlo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más vimos ahí? Que el producto de raíces, ¿dónde va? Va aquí. Acá está, lo de aquí. Producto de raíces. A ver, acá hay un chat. ¿Va a dejar tarea? Sí, pues, no hay chiste. Es que lo que pasa, chicos, cuando no les dejo tarea, prácticamente se olvidan. Se olvidan y no sé. Que sea un par, que sea que dejarle un par de tareas, un par de preguntas, como para que revisen el video y digan cómo lo ha hecho, ¿no? Entonces, por lo menos ahí practicas un poco, ¿no? Un poquito. Y la idea es que tú cuando practicas, es que se te quede. Es como un jugador de fútbol. Un jugador de fútbol, ¿cómo es que sabe bastante? Porque está practicando, practicando, ¿no? Cualquier deporte, cualquier cosa que uno hace, si no practicamos, nos olvidamos. Por más genio que seamos, ¿no? Por más genio que seamos, tenemos que practicar para recordarnos. ¿Ve? Si no practicamos, no vamos a... Prácticamente va a quedar en el vacío, pues, en lo que aprendemos, o cualquier cosa, chicos, cualquier cosa. Sí. De acá capaz dicen, oh, profe, pero yo no voy a estudiar matemáticas toda la vida, yo voy a ser abogado, yo voy a ser, no sé, albañil, voy a ser chef, no sé, ¿no? ¿Qué querrán ser de grandes ustedes? Entonces, si no practican, como yo quiero ser chef, un cocinero que no esté cocinando constantemente, se va a olvidar su receta, ¿no? Un futbolista, como profe, yo voy a ser futbolista, yo tiro la pelota. Uno que no practica, no ejercita sus piernas, no va a llegar a nada, pijo, muchachos. Entonces, por eso que la idea es que se deje un poco de tarea para que ustedes revisen y practiquen un poco y no se les olvide. Como les digo, solamente les estoy dando lo básico, no lo estoy profundizando, no lo estoy bloqueando, ¿no? Ya, lo básico como para que tengan noción y después ya cuando termine el colegio, pues ya se dediquen a lo que les va a gustar, ¿no? Chef, no sé, serán pues, por ahí que las chicas sobre todo creo que no van a ir al rama de ingeniería, pongámoslo ahí, sí, ahí sí van a ver esto en profundidad todavía, ¿no? Entonces esto les va a ayudar, pero si no, un profe, yo voy a ser, yo voy a ser chef, profe. No me va a servir para nada estas ecuaciones. Claro, no te va a servir, pero sí te va a ayudar a que pienses, ¿no? Uno cuando piensa, se vuelve más creativo. Y cuando tú eres más creativo, pues puedes crear tus propias recetas, no sé. Pues si eres pintor, vas a hacer distintas pinturas. En realidad la matemática sirve para eso, ¿no? Para que tu mente se agilice y seas más creativo. Entonces, con esa creatividad puedes desenvolverte en cualquier otras cosas, ¿no? Que sea, no sé, hasta un chofer, ¿no? Si eres más creativo, tienes ciertas ventajas, ¿no? Cualquier problema que te pase, al toque nomás lo soluciones. Esa es la idea de la matemática, ¿no? Que tu mente desarrolle y seas más creativo. Ya chicos, entonces sí va a haber tarea, para los que están preguntando.
Ya, entonces, ya tenemos qué cosa, que el último, el término independiente es el producto de raíces, el medio es la suma de raíces, ¿no? ¿Qué eran raíces simétricas? Simétrica era si una raíz, acá tenemos las dos raíces, x1 y x2, si una raíz era 5, la otra raíz era menos 5. Si una raíz era menos, pongamos 1000, ¿cuánto será la otra raíz? 1000, ¿no? Su contrario, su positivo. Si uno es positivo, el otro es negativo. ¿Ya? A eso se llamaba ¿qué cosa? Simétricos. Esto se llamaba simétrico. Raíces simétricas. Ahora, después vimos recíprocas. Recíprocas. ¿Qué eran raíces recíprocas? Si uno era, pongámosle, 3, el otro era 1/3, ¿no? Si uno era 2/5, el otro que era al revés, ¿no? 5/2, ¿no? Y ahí se cumplía algo, ¿no? Si eran simétricos, ese producto, ¿cuánto es? Es 1. Ese producto, ¿cómo es? Se van, se van, se van, se van. ¿Cuánto es? 1. Es decir, cuando hablamos de raíces recíprocas, el producto de raíces, ¿qué va a ser? 1. El producto de raíces va a ser 1. Y si hablamos de simétrico, ¿simétrico qué era? Como si uno era 3, el otro era menos 3, ¿no? Entonces ahí la suma, ¿cómo es? 0, ¿no? Entonces cuando hablamos de simétrico, la suma de raíces, ¿qué nos va a salir? 0. La suma de raíces nos saldría 0. A ver, otro chat. Hola, profesor, buenas noches. Recién estoy entrando. Es que estaba lleno el internet. No te preocupes, Jody. Se está grabando, entonces te mando después el link. Y como está colgado en el YouTube, ya en tu casa lo revisas en tu celular una, otra y otra y otra vez, las veces que quieras, pues la clase. ¿Ya? Listo, Jody, no te preocupes. Ya. Entonces, ya sabemos eso, ¿no? Las tres cositas, que es raíces simétricas, que es raíces recíprocas, y cómo nos van a ayudar en la ecuación, ¿no? Veamos la parte 2, completar correctamente, dice. Dadas las raíces, ya nos dan las raíces, las soluciones prácticamente. Genere su ecuación, ahí está. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Fíjate acá. Teniendo las raíces x1 y x2, ¿aquí qué va? Aquí va el producto de raíces. Aquí qué va la suma de raíces. Entonces yo puedo generar mi ecuación, justamente lo que me pide en la parte 2, ¿no? Nos dan las dos soluciones x1 y x2, genera tu ecuación. ¿Cómo va? Igual a 0. Y aquí que va el producto de raíces. ¿El producto cuánto sería? 3 por 5, 15, ¿no? 15. Luego va el más. Fíjate acá. Luego va el más, ¿no? Aquí. Va más. Y va el X, el X, el X. ¿Y ahí qué va? Acompañando al X va la suma, ¿no? La suma de raíces. Ahí dice la suma de raíces. Las raíces son 3 y 5. ¿La suma cuánto sería? 3 más 5. ¿Cuánto sería eso? 8, pues, ¿no? 8. Entonces aquí va 8. Más, ¿no? Fíjate, sigue. Más. Más el x cuadrado, ¿no? Más el x cuadrado. Ya está, pues, ya está aquí el x cuadrado. Entonces ya ahí está nuestra ecuación, ¿no? ¿Qué cosa es? X cuadrado más 8x más 15. Entonces, teniendo las soluciones, puedo generar mi ecuación. La segunda, en la ecuación mx cuadrado más nx más p igual a 0, la suma de raíces es... ¿Cuál es la suma de raíces, chicos? Fíjate, ¿cuál es la suma de raíces? El de acá, ¿no? El que acompaña al x. Entonces, ¿cuál es la suma de raíces? El que acompaña al x. ¿Qué es? Esto de aquí. La suma de raíces sería n. N sería, ¿está bien? No, espera. Tiene que tener la forma, ¿no? Tenía que tener la forma donde aquí no haya nada en la parte de aquí, en el x cuadrado. Entonces, si estaba A, ¿qué se le hacía? Se le dividía entre ese A, ¿no? Pero en acá, ¿qué está? En el x cuadrado. N. Entonces, no, M, ¿no? M. Entonces tenemos que dividirla entre M. Pues. Entre M,
entre m, entre m. Es decir, que nos va a salir, a ver, por acácito ya, va a salirnos, zoom para hacer. Nos va a salir, m entre m quedaría nada más x cuadrado, ¿no? X cuadrado. Más, pero más grandecito el plumón. Ya. M entre m quedaría, m se va en m, quedaría x cuadrado. Ahora, aquí más n sobre m, ¿no? Eso nos va por x más p sobre m. Igual a 0 entre m, 0. Ahí sí ya tiene la forma, ¿no? La forma, fíjate. Ya tiene la forma, ya no está acompañado por nada el x cuadrado. Y ahí sí puedo decir que el del medio es la suma y el de independiente es el producto de raíces. Entonces, aquí nos pide, ¿cuál es la suma? El del medio, ¿no? Esto de aquí. Esto de aquí sería la suma. Entonces, profe, la suma de raíces es n sobre m. Esa es la suma de raíces, ¿cierto? Porque es lo que está acompañado al x. A ver, en el segundo, la parte C, la ecuación n más x, nx cuadrado más px más q tiene raíces recíprocas, dice, recíprocas. Sí, ya sabemos que primero tiene que tener la forma que aquí esté 1, ¿no? Entonces tengo que hacer el artificio, dividirlo entre n, entre n, y entre n. ¿Qué nos sale ahí? En n seguiría nada más x cuadrado, ¿no? Más p sobre n por x más q sobre n igual a 0. Ya. A esta, si tiene raíces recíprocas, ¿qué se cumple en raíces recíprocas? Teoría, en recíprocas, profe. Se cumple que el producto es 0, ¿no? Se cumple que el producto es 0. En recíprocas, ¿qué decíamos? Si una raíz es 5, el otro es un quinto. Por eso el producto es 1, ¿no? Me estoy equivocando, el producto es 1. Se van, quedaría una nada más. Profe, en raíces recíprocas el producto es 1. En raíces recíprocas el producto es 1. ¿Y cuál es el producto, chicos? El producto es el de aquí, ¿no? Allá, entonces, Q sobre N tiene que ser, ¿qué cosa? 1, ¿no? Esto de acá es el producto y eso debe ser 1. ¿Por qué? Porque me dice que son raíces recíprocas, ¿no? Ya, pues ahí ya saldría que el n que está dividiendo pasaría a multiplicar. 1 por n, quedaría n, ¿no? Entonces ahí nos sale que q es igual a n. Eso nos sale ahí. Q igual a n, ¿ya? Ahí lo borro y lo voy a poner ya. Nos sale que q es igual a n. Listo. En la parte C nos sale eso. En la parte C. En la parte D, en la ecuación 2x cuadrado menos 5 igual a 0, el producto de raíces es... ¿Cuál es el producto de raíces? El independiente, pues, ¿no? Esto de aquí. Ya, pero para que tenga esa forma, esto de aquí tendría que ser 1. Y para que sea 1 tendría que dividir entre 2, ¿no? Está bien, hacemos el artificio otra vez. El x cuadrado tiene que estar multiplicado por 1 nada más, como aquí, ¿no? Exacto, entonces aquí tengo que dividirlo entre 2, entre 2, entre 2. Y nos va a ver por un costadito y acá. 2 entre 2 quedaría 1, solamente quedaría x cuadrado. Y aquí quedaría 5 medios. Y 0 entre 2 es 0, ¿no? 0. Entonces, digamos, chicos, ¿qué cosa? Que este de aquí debe ser el producto de raíces, ¿no? El producto de raíces es, este de aquí es, menos 5 medios. Ahí ya. Aquí, entonces, esto de aquí es menos 5 medios. Eso sería D. ¿Está bien? ¿Se entendió por ahí? Lo revisan otra vez. A ver, ¿quién hizo like? Borre su like.
Ya, ahora en la parte 3 dice indique verdadero o falso, dada la ecuación de que mx cuadrado más nx más p igual a 0. Entonces, A dice, la suma de raíces es menos p sobre n. La parte B. Ya vamos a ver si es correcto todo lo que dice, ¿ya? Entonces, lo que tenemos es esto de aquí. A ver, chicos, borren su like. Ya, gracias. Y vamos a borrar aquí, ¿ya? Para hacer. Ya, para tener la forma que hacíamos, esto de aquí tendría que ser 1, ¿no? Y para que sea 1 tengo que hacer el artificio, dividirlo entre ese valor, que en este caso es m. En todos estoy dividiendo en el mismo que tiene. Si es n, si es 2, 2, si fuese 5, tendría que ser entre 5. ¿Ah? Entonces, si es n, o aquí en este caso es m, entonces tengo que dividirlo entre m. Entre m, entre m. Entonces, ¿qué nos sale ahí? M entre m quedará 1, solamente me queda x cuadrado más n sobre m por x más p sobre m igual a 0. Ya, eso queda, ¿no? Eso es lo que queda. Ya. 0 aquí. Ya, ahí recién tiene la forma, ¿no? La forma. Y ahí ya podemos decir que este de acá, ¿qué es? La suma de raíces. ¿Esto qué cosa es? El producto, ¿no? Producto de raíces. Y ya podemos resolver, pues. Ya podemos resolver las preguntas. El primero dice, la suma de raíces es menos p sobre m. ¿La suma de raíces es menos p sobre m? No, no. La suma de raíces es n sobre m. N sobre m. Ya, entonces aquí está mal, ¿no? Esto debe ser falso. Falso o falsa, ya como ustedes quieran. Falso. ¿Por qué? Porque la suma de raíces es n sobre m. Nos dice, el producto de raíces es p sobre m. Sí, ¿no? Fíjate, el producto de raíces es p sobre m. Eso sí es correcto, verdadero. Si P es igual a 0, entonces las raíces son simétricas. Vamos a ver. Sí, a ver, otra vez otro chat. Muchos likes. Muchos likes. Y ya, el tercero dice, sí, si P es igual a 0, vamos a ver ya. Si P es igual a 0. Si P es igual a 0, aquí, ¿qué sería 0? 0 entre M sería 0. Entonces aquí sería 0. Y aquí M sobre P. Así sería, ¿no? Si P es igual a 0. Acá X cuadrado es X. Lo que dices, si P es igual a 0, entonces hablamos de que tiene raíces simétricas, es decir, ¿cuánto es simétrico? Cuando uno es 5 y el otro es menos 5, ¿no? Y ahí, ¿qué tiene que cumplirse? La suma, pues, ¿no? La suma sería 0. Es decir, aquí tendría que ser 0. No simétrico, ¿no? Digo, tendría que cumplirse 0. No aquí. No aquí. Acá tendría que acabar el producto. No la suma, acaba la suma. Entonces ahí estaría mal, ¿no? Si P es igual a 0, entonces no cumpliría. Tendría que ser 0 aquí. Entonces eso sería, ¿qué cosa? Falsa, ¿no? Falsa. Falsa o falso. ¿Está bien? Ya. Porque simétrico se cumple la suma. En recíproco es lo que se cumple el producto igual a 1, ¿no? Si M es igual a P, entonces las raíces van a ser recíprocas. A ver, nos dice que M es igual a P. Es decir, si reemplazamos, sería X cuadrado. Dice que M es igual a P. Entonces sería acá N sobre P. Porque dice que M es igual a P. En vez de M, yo estoy poniendo P, porque son iguales. Más acá X más P sobre M. P sobre M son iguales.
Si son iguales se puede cancelar, ¿no? Quedaría 1, ¿no? Entonces, aquí diríamos que es recíproca, ¿sí, no? Porque en una reciprocidad del producto era 1. Acá va el producto, ¿no? Si una raíz es 5, la otra raíz es 1/5. Y ese producto es 1, ¿cierto? Y eso es lo que sí cumple, exacto. Por ahí Jody dijo, profe, eso es verdadero. Muy bien, Jody. Entonces, esto es una proposición verdadera o verdadero, ¿no? Masculino o femenino, verdadero, ¿no? Si dices femenino sería verdadera. Es masculino. Masculino, los hombres son verdaderos. Y los falsos o las falsas, las mujeres. Bromita, bromita. Ya, a ver, la número 4 dice, hallar el valor de m en la ecuación, en x, dice, si sus raíces suman menos 2. Entonces, otra vez, para ver la suma que tenemos que ver, que esto de aquí sea 1, ¿no? Y para que sea 1, hacemos nuestro artificio. Entre 3, entre 3, entre 3, entre 3. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener, acá se irían, solamente me quedaría x cuadrado. Y m entre 3, ¿no? Más m entre 3 por x menos 4 tercios igual a 0 entre 3, 0. Entonces ahí ya tendríamos qué cosa, que esto es el producto y esto es qué cosa, la suma, ¿no? La suma. La suma. Acá me dice, y si sus raíces suman menos 2, sus raíces dice que tienen que sumar menos 2. Ahí era el valor. Entonces esto de aquí tiene que ser qué cosa, menos 2, porque acaba la suma, ¿no? Entonces por ese dato diríamos que m sobre 3 me tiene que salir qué cosa, menos 2. ¿Cuánto sería el m entonces? El m está, el 3 está dividiendo, pasaría a multiplicar 2 por 3, 6, ¿no? Entonces el m ¿cuánto sale? 6. Ya está. Eso nomás era, ¿no, chicos? Fácil, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho primero? Primero, llevarlo a la forma para hacer suma de producto de raíces. Y la forma, fíjate, que tiene que estar, ¿qué cosa? Aquí, 1. ¿Y cómo se hace que es ese 1? Se divide entre el valor de acá, ¿no? Si era 3, hemos dividido entre 3. Si era 5, entre 5. ¿Ya? Ya llevando a la forma de aquí, ahí recién decimos que esto de acá es la suma y esto de acá es el producto de raíces, ¿no? Y por eso hicimos eso, nos decía que la suma, que es del medio, dice que la suma era menos 2, por eso estaba diciendo que el del medio debe ser igual a menos 2. Y nos sale el valor de él. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿O lo hacemos otra vez? ¿Se entendió, chicos? Lo hacemos otra vez. Como les decía, ¿cómo hallamos el valor de m? Primero, ¿qué tenemos que hacer para hallar producto o suma de raíces? Que esto de aquí tiene que ser x cuadrado, nada más. No debe haber ningún coeficiente. ¿Y cómo matamos eso? Dividiendo por el número que hay aquí, ¿no? A su delantito. Si en este caso es 3, lo tenemos que dividir entre 3, ¿no? Entre 3. Entre 3, entre 3, entre 3, a todos. Y ahí que nos sale acá, se van 3, quedaría x cuadrado. No, x cuadrado. Y aquí quedaría más m entre 3. M entre 3 por x, ¿no? Menos 4 tercios. Y obviamente 0 entre 3 sigue siendo 0. Y ahí recién decíamos qué cosa, que esto de acá es la suma, y esto de acá qué cosa es, el producto. Y nos dice que su suma es menos 2, entonces esto de acá, su suma es menos 2. Por eso decimos que m entre 3 dice es igual a menos 2, por el dato, ¿no? Y ahí obviamente que nos sale menos 6. Esto es igual a menos 6. ¿Se entendió, no? Se entendió. Ya. Es menos 6.
que m es menos 6. Hallar la diferencia de las raíces, dice. Ya, pues, pero acá, como están números, no hay variables, puedo sacar la diferencia, ¿no? Hallamos las raíces. A ver, ¿se podrá hacer aspa simple aquí? 3 y 1, porque son los únicos números, porque esto es un número primo, 3 y 1, que nos salga esto de aquí. No, no. Nos saldría acá o 2 o 4. Si fuese menos, menos, o más, ¿no? Más por menos. No va a salir esto. Entonces, si no sale, ¿qué se aplica? Se aplica la fórmula general, ¿no? ¿Qué es qué cosa? Si tenemos una ecuación de esta forma, la fórmula general era qué cosa, que la solución 1 y 2 también era igual a menos b más menos, porque tiene que salir dos valores, b cuadrado menos 4 veces a por c, ¿no? Sobre 2 veces a. Ahí fíjate cuál es a, el primer valor, b es el segundo valor y c es el término independiente. Entonces, ahí, reemplazando, ¿qué sería aquí? Menos b, pero b es menos 3. Menos 3 con menos, es decir, menos con menos 3. Aquí más, y el otro solución es con menos, raíz cuadrada de ¿qué cosa? B cuadrado. B es menos 3 al cuadrado, sería 9. Menos 4 veces a por c. A es 1, ¿no? Y c es 3, sería 4 veces a, que es 1, y c, que es 3. Sobre 2 veces a, y a es 1. Ahí sale el valor. Eso se aplica solamente el caso extremo, ¿no, chicos? El caso extremo de que cuando hacemos aspa simple no nos salga. Y entonces, ¿ahí cuánto sale? Esos valores salen, ¿qué cosa acá? Menos por menos sería 3 positivo, porque menos por menos es más. Una solución es con menos, otra solución es con más. Sería 9, acá 3 por 4, 12. 9 menos 12, menos 3, ¿no? Sobre 2 por 1, 2. Y aquí, una solución es con más, y el x2 sería con menos, ¿no? Con menos. Entonces, cuando sumamos, porque aquí nos dice la diferencia de raíces, cuando hacemos la diferencia, esto de aquí se va a hacer positivo. Fíjate, vamos a sumarlo ya. Nos pide la diferencia, vamos a restarlo. Un valor es 3 medios más, ¿no? Raíz cuadrada de menos 3. Vamos a restar con el otro valor que nos sale con la suma, con la resta. Es 3 menos raíz cuadrada de menos 3 sobre ¿qué? Sobre 2. Sobre 2. ¿Qué sería ahí? Ver. Aplicarías qué cosa? Propiedad distributiva del menos, ¿no? Aquí menos y aquí menos. Entonces, ¿qué nos queda? Que acá sigue siendo 3 medios más raíz cuadrada de menos 3 sobre 2. Y aquí más con menos, menos 3 medios. Profesor, ¿qué curso es? Álgebra. Menos con menos sería más raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces, ¿qué es lo que se van? Positivo. No, eso no se va. Lo que sería esto, ¿no? Positivo, negativo. Entonces, ¿qué nos queda? 2 veces sería, ¿no? 2 veces raíz cuadrada de menos 3 sobre 2. ¿Qué se van? 2 y 2. ¿Qué nos queda? Raíz cuadrada de menos 3. Ya, eso es lo que nos quedaría ahí. Chiquitito pero poderoso esa ecuación, ¿no? Menos la diferencia me sale menos raíz cuadrada de 3. Sí. Es lo que nos sale ahí. De la 5. Ya, chicos, es lo que nos sale. A ver, tareita, a ver, vamos a ver algo simple, ¿ya? 94, 90. Aprende más, ¿no? Tú puedes.
Esto ya es como admisión, ya. No tiene ecuaciones 2. ¿Aprende más? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ya, eso de aquí. Esto va a ser la tarea ya, chicos. ¿Hasta qué número, profe? Hagamos nada más, a ver. Hasta las 10, hasta las 10. Ya, los que pueden hasta las 10, obligatorio, hacen la 1 y la Ya, 2. Y la 2. Y la 3 ya. 3 ya, nomás. ya, profe. Ya, los que hacen hasta las 10 ya tienen su super like, su super archi mega like. Un super kaioken, algo así. Un like, like. Un super mega like. Ya chicos, pero obligatorio van a hacer la parte 1, 2 y 3. La parte 1, 2 y 3. Está igualito como la anterior, ¿ah? Como la clasecita que está grabada. Y ahí no va a seguir. Porque también igualito, mira, acá nos pide en la 1, tiene raíces simétricas. Ya, acá de frente vamos a aplicar la simetría. ¿Simetría qué significa? Si uno es 5, el otro es menos 5, ¿no? Si uno es 1000, el otro es menos 1000, ¿no? Entonces su suma, ¿cuánto es? 0. Es decir, esto de aquí, porque esto de acá, ya no vamos a dividir entre nada, ¿por qué? Porque acá está la unidad, ¿no? Esto de aquí debe ser, ¿qué cosa? 0. ¿Por qué? Porque nos dice que es simétrico. Entonces ahí sale el BP. El B más 3 debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque son simétricos las raíces. ¿Cuánto sale B entonces, profe? Menos 3. ¿Y dónde está? Aquí está. ¿Ve? Igualito, el otro, en la parte segunda. Ecuación. Tiene como producto de raíces. Para hacer el producto de raíces, otra vez, tiene que tener que aquí haya unidad, ¿no? Entonces, para forzar lo que hacemos, dividimos entre lo de aquí, que sería 2 entre 2 entre 2. Entonces, ¿qué nos queda? Solamente nos queda x cuadrado más 9 medios por x más 8 entre 2, 4, igual a 0. Y ya tenemos eso, entonces ya podemos decir que este de aquí es el producto y este de acá es la suma. ¿Qué nos dice? Tiene como producto de raíces. ¿Cuál es el producto? Este, 4, pues entonces esto debe ser. Ya está. Sabiendo teoría fácil, ¿no? El tercero, ecuación. Ecuación x cuadrado, y acá ya no vamos a dividir entre nada, ¿no? Porque acá ya está la unidad. Entonces, tiene como suma. ¿Cuál es la suma entonces? Y ya está ya. Este de acá, pues, ¿no? Y de aquí. La suma, profe, pues ya no necesito dividirlo, es menos 3. La suma. ¿Cierto? Entonces esto de acá, de frente, la suma es menos 3. Y acá debe ser menos 3, ¿no? Porque está menos. Ah, no, acá debe ser más, ¿no? ¿Te acuerdas que la forma es x cuadrado más, aquí la suma y aquí el producto? Entonces, para que sea menos, tendría que hacer ¿qué cosa? Menos 3, ¿no? Entonces, la suma tendría que ser menos 3, menos con menos. Entonces, su suma debe ser menos con menos más. 3 debe ser positivo. Positivo tiene que ser. Entonces, aquí ya sabemos eso. Y obviamente esto debe ser menos 4. O sea, tiene que ser esto. A ver, veamos. Tiene raíces recíprocas. Recíprocas. ¿Qué significa? Que si una raíz es 5, la otra raíz debe ser un quinto. Es decir, en reciprocidad el producto es 1. El producto es 1. Entonces, para ver que sea eso, tenemos que ser, este de acá tiene que ser la unidad. Entonces debemos dividir entre A, ¿no? A entre A. Entonces nos va a quedar x cuadrado más 3x menos 4 sobre A. Aquí también es sobre A, ¿no? Igual a 0. Entonces, ¿cuál es el producto de raíces? Tiene raíces recíprocas. Entonces, ¿esto de acá qué debe ser? Este producto. 1, pues, ¿no? 1, fíjate. Tiene que ser 1. Entonces, todo esto tiene que ser 1. Menos 4 sobre A, profe, debe ser igual a 1.
Entonces, ¿cómo sería el A que está dividiendo? Pasaría a multiplicar. A es igual a ¿cuánto? A menos 4. Y está, ¿no? Es lo que faltaba. Ya está, chicos, la parte A. La parte B, igualito. La parte B, igualito. Nos pide verdadero o falso. Dada las raíces, genera la ecuación. Fácil, ¿no? ¿Cómo hallamos la ecuación? A ver, ¿cómo hallamos la ecuación? Profe, la ecuación es de esta forma. Acá va el producto, profe, de raíces. Más X, acá va la suma, profe, de raíces. Más X cuadrado. Así, profe. Acaba el producto de raíces, sí. Acaba la suma de raíces, sí. Ah, ya, entonces, ¿cómo haríamos aquí? Dadas las raíces, 2 y 4 acaba el producto. Entonces sería 2 por 4, 8. Aquí igual a 0, ¿no? Más, y aquí ¿qué va? El X. Acá va la suma de raíces, profe. Suma de raíces. 2 más 4, 6. Más X cuadrado. Ahí está ya. Listo, ya la ecuación. ¿No? Ya está la ecuación. Listo. Así nomás sería X cuadrado más 6X más 8. Eso sería en la A. En B. En B sería ¿qué cosa? En la ecuación 3X menos 3X cuadrado menos 4. El producto de raíces es fácil, ¿no? Tenemos que ver que esto sea acompañado solamente por la unidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo dividimos entre 3, ¿no? Entre 3, ¿para qué? Para que nos quede así. Y el término independiente es ¿qué cosa? El producto, ¿no? El producto, este de aquí es el producto, profe. Entonces, ¿qué diríamos? El producto de las raíces es menos 3 medios, menos 4 tercios, digo. Ya está. ¿Ves? Fácil, ¿no? La C, igualito, ¿no? Tenemos R, dice Rx comparado más P por X. La suma de raíces, para que sea otra vez, tiene que haber aquí la unidad, su coeficiente. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos en lo que tiene, ¿no? R, aquí R. ¿Para qué? Para que solamente quede así, X cuadrado, más P sobre R por X más Q sobre R. Igual a 0. ¿Qué decimos? ¿Cuál es la suma? Este de aquí, ¿no? Este es la suma y este es el producto. ¿Qué nos pide? La suma. Entonces, ¿qué sería? P sobre R.